buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Vamos a conversar en esta primera parte del programa con el diputado Irán Gaviria, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Y en la segunda parte estaremos conversando con el diputado Juan Carlos Alemán del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, Irán. Buenas tardes, Vladimir. Gracias Buenas por venir. tardes. Siempre es un gusto tenerte por aquí. Un placer y un honor. Bueno, Irán, la Mesa de la Unidad Democrática. Están en un proceso, en este momento, sus integrantes de discusión. Renunció Ramón Guillermo Veleo, renunció Ramón José Medina. ¿Para dónde va la MUD? ¿Cuál sería la política para que la oposición logre recuperar parte de la coherencia perdida, si no toda? Así es. Sí, la situación al interior de la alternativa democrática no es fácil. Y la salida tanto de Ramón Guillermo como de Ramón José Medina son hechos que yo en lo personal lamento, no solo por el aprecio y el respeto personal hacia ellos dos, sino por su calidad de conducción política. Dicen, Vladimir, que uno no se puede bajar del caballo a mitad de río. Y también dicen que nadie vende las gallinas por ponedoras. Veníamos bien, hemos venido bien. Un repaso muy breve. En el 2005, aquel error político de no concurrir a las elecciones parlamentarias fue subsanado en el 2006 con ese acuerdo que se logró para impulsar la candidatura de Manuel Rosales y retomar la ruta electoral pacífica y constitucional y democrática. Dio buenos resultados, aun cuando esas elecciones no se ganaron, se retomó esa ruta. En el 2007 hay una victoria de las fuerzas democráticas, de quienes no estamos de acuerdo con la manera como se conducen los asuntos públicos de la nación, en el referéndum de la reforma constitucional. Luego, en las elecciones regionales del 2010, se siguió avanzando tanto en la votación en términos cuantitativos como en la conquista de gobernaciones y alcaldías. Y allí se trazó una ruta. Esa ruta se expresó en las elecciones presidenciales de octubre del 2012, y yo creo que hubo un hecho que no fue suficientemente bien aprovechado políticamente, que fue el resultado electoral del 14 de abril del 2013. En lugar de convertir, como en efecto se convirtió, eso que para mí fue una victoria política porque se estuvo a punto de ganar las elecciones, de reconocer allí el triunfo de Nicolás Maduro, de no hacer el cuestionamiento que condujo al llamado a la ilegitimidad, sino de decir, hemos venido en una estrategia político-electoral que ha dado resultados y mantener esa conducción. Bueno, eso no fue así, lamentablemente. Sectores dentro de nuestras filas precipitaron los acontecimientos, se planteó el tema de la salida, que a mi juicio fue una equivocación, y todo esto ha conducido a que dentro de la alternativa democrática y en particular de la Mesa de la Unidad, que ha sido una expresión electoral, se produzcan estos hechos que son lamentables. A mi juicio, de lo que se trata es de mantener la estrategia política reiniciada en el 2006, de acumulación de fuerzas, y convertirnos en una mayoría política contundente, clara, que se exprese electoralmente el próximo año en las elecciones. Ahora, ¿eso implica deslindes internos? ¿Eso implica convencer a quienes no están convencidos de que ese es el camino? ¿Cómo se resuelven esas contradicciones, Irán? Cuando tú escoges, al mismo tiempo renuncias. Tú escogiste estudiar comunicación social y yo veterinaria y renunciaste a otras opciones. Cuando uno escoge, al mismo tiempo renuncia. Y en política uno no puede andar a mitad de camino. Tú trazas una estrategia, se trazó en el 2006, se produjeron resultados positivos, a mi juicio. ¿Fue mejor que la agenda del 2002? Por supuesto, totalmente, grave error político. Y esa estrategia hay que continuarla. Yo me inclino porque la discusión al interior de la alternativa democrática sea sobre la estrategia política. Ahora, ¿cómo hacer para que una vez que se acuerde una estrategia, esa estrategia sea respetada y sea cumplida
más o menos al pie de la letra, salvo los cambios que implican las circunstancias. Llevarla adelante con la inteligencia, la ponderación, pero también el coraje. Por ejemplo, en el 2007, cuando se obtiene el triunfo frente a la propuesta de modificar la Constitución. En el 2007 hubo al interior de la oposición factores que decían no podemos ir a elecciones, no podemos ir a este referéndum. Razones jurídicas, porque se trataba de cambiar la estructura de la Constitución y a través de una reforma no se puede cambiar la estructura de la Constitución. Y razones electorales, con este CNE no vamos a elecciones. Bueno, pero hubo una conducción política, a pesar de esas voces disidentes, se fue al referéndum y se ganó el referéndum. En estas circunstancias hay que tomar la misma decisión. Si nos ha venido yendo bien en la acumulación de fuerzas, continuemos por esa ruta. Ahora, por supuesto, hay que introducir cambios. Un cambio es necesario decirle a los venezolanos qué pensamos hacer nosotros, quienes propiciamos un cambio político, con los principales temas del país, en lo económico, en lo político o en lo social. Presentar un programa sencillo, creíble, viable, que en el 2012 se presentó cuando las elecciones primarias de la oposición. El 23 de enero del 2012 se presentó un estudio elaborado, concienzudo, detallado, en el que participaron técnicos en distintas áreas: petróleo, agricultura, educación, vialidad, medio ambiente. Y sin embargo, en las elecciones del 2012, las elecciones de octubre del 2012, esa propuesta programática se dejó de lado. Yo creo que es tiempo que la Alternativa Democrática dedique una buena parte de su esfuerzo político a decirle a los venezolanos qué sucedería si esa opción de que nosotros seamos mayoría y seamos en un momento determinado gobierno, accedido a él por las vías electorales, ¿qué haríamos con los principales temas del país? Primero se tienen que poner de acuerdo, por ejemplo, qué van a hacer con la MUD, cuál va a ser la estrategia, pero además, ¿qué van a hacer con la MUD? Si solo es suficiente sustituir a Ramón Guillermo Veleo, no, y pasar a... Dicho lo que dije anteriormente, que lamento, que respeto a Ramón Guillermo, a Ramón José y a los directivos de la MUD, digo lo siguiente: ese hecho, sustituir a Ramón Guillermo, es secundario, no porque se sustituya a alguien como Ramón Guillermo, sino porque lo primario es definir hacia dónde se va, y luego, definido hacia dónde se va y con quiénes vamos, quiénes nos acompañan en ese camino, buscaremos las personas más adecuadas para traducir esa estrategia política en hechos cotidianos concretos. Por ejemplo, las elecciones parlamentarias del 2015. ¿Qué vamos a hacer para ese proceso? ¿Cómo escogeremos nuestros candidatos? Es una papa caliente, ¿eh? Bueno, pero el tiempo pasa y en consecuencia no hay mucho que perder, mucho tiempo que perder. Y esas son las definiciones que hay que hacer. Además, Vladimir, esto fue advertido. Existe lo que se llama el informe Hospedales, que fue un informe producido después del último proceso electoral, en donde se planteaba claramente la necesidad de una estrategia política y una reestructuración de lo que hasta ahora ha sido la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, esa reestructuración pasa también por la renovación de cuadros, porque fíjate que una de los resultados de la última encuesta que hizo Oscar Schemer es que alrededor del 80% o más de los venezolanos cree que la dirigencia de la MUD debería ser renovada. Totalmente, yo pienso que una vez definida la estrategia política, los rostros, una vez definido el mensaje, los mensajeros tienen que ser rostros que impriman frescura, digamos, un nuevo entusiasmo para que ese mensaje tenga, por supuesto, el mayor asidero en el mundo político. ¿Y cómo se hace con los partidos? Porque una cosa es el rostro de la MUD, pero ¿de qué vale la pena renovar el rostro de la MUD, por ejemplo, si no se van a renovar los rostros de los partidos? Por supuesto, una buena acotación. La MUD es la expresión de los partidos políticos. Y si los partidos siguen anquilosados en su mensaje y en sus mensajeros, el resultado final, que es la Mesa de la Unidad, no tendrá la contundencia política
que estos tiempos están exigiendo. Vamos a hacer una pausa y al retorno me gustaría preguntarte, Irán, que me respondas al retorno, ¿qué hay de la vida de nuestro amigo el diálogo? Ya venimos con Irán Gaviria. Bueno, y continuamos con el diputado Irán Gaviria, de la Mesa de la Unidad Democrática. Irán, el diálogo, ¿se agotó? ¿No vale la pena hablar de eso? Lamentablemente paralizado, lamentablemente congelado, porque en Venezuela no habrá solución de los problemas de nuestros compatriotas si no nos ponemos de acuerdo en lo económico, en lo político, en lo social. Este proceso que se inició febrero del 2014, con la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una reunión a la que asistieron empresarios, luego se constituyó la conferencia económica. Se hicieron todas las gestiones, tú y yo somos actores de esto, que condujeron a que el 10 de abril el oficialismo y la alternativa democrática, representados legítimamente, se reunieran, se dijeran las cosas y en presencia de 3 cancilleres de Mercosur, los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil, y del nuncio en representación de la Santa Sede, se produjeran luego reuniones que el 13 de mayo se suspendieron. No abonemos la parte de las desavenencias, no digamos por qué se suspendieron, aun cuando hay razones para haberlo hecho. El tema es que el país sigue hoy en situación de dificultades económicas, problema de desabastecimiento, no se ha solventado, problema del alto costo de la vida, la inflación, problema de las reservas internacionales, entre otros temas. Los problemas de la infraestructura eléctrica, la planta física, educativa, el tema de la salud, el tema de la seguridad personal. Estos problemas no pueden solventarse si no nos ponemos de acuerdo todos los venezolanos, no solamente los venezolanos que hacemos vida en lo político, sino los venezolanos que están en el sector productivo, en el sector laboral, las academias, la juventud, con una estrategia de desarrollo nacional. Y eso es necesario para que el país avance, eso es necesario, eso requiere diálogo. De forma tal que, ante esa pregunta, Vladimir, lamento, porque tanto tú como yo jugamos, apostamos, trabajamos para el diálogo, que esto haya sido suspendido. Creo que en el tema político hay sectores de parte y parte que quieren que el diálogo continúe. Para una agenda muy concreta, quizás habría que hacer un diálogo, con menos espectacularidad, medios de comunicación, menos presencia de los medios de comunicación. No estoy diciendo un diálogo secreto, de cara al país, pero con menos espectacularidad que lo que... Para hablarle al otro, no a la cámara. Exactamente, para hablarle al otro. Con una agenda, poderes públicos. Nosotros queremos acceder al poder por la vía democrática, electoral y constitucional. Y requerimos un árbitro que sea confiable, que sea equilibrado, que sea imparcial. Bueno, está el proceso de selección del Consejo Nacional Electoral. Ese es un tema para el diálogo. ¿Qué tipo de Consejo Nacional Electoral? El que establece la Constitución, que los rectores cumplan con los requisitos que están allí en la Constitución. Y que en lugar de estar viendo si es 4-1, 3-2, bueno, que se pueda llegar en la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución, a escoger estos 3 rectores cuyo periodo se venció con las 2/3 partes de los diputados a la Asamblea Nacional. Igualmente con los 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con la vacante que dejó el Contralor, con el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Y en el tema económico, yo he hablado en muchas ocasiones, recientemente en Machiques, con Jorge Roy, con la gente de Conindustria, de Consecomercio, de la Asociación Bancaria, de los sindicatos, y hay toda la apertura para que el diálogo económico se reinicie. Nosotros tenemos una buena experiencia, Vladimir, en el sector agroalimentario. Allí está la Comisión Presidencial Agroalimentaria que convoca al Ejecutivo Nacional, encabezado por el vicepresidente Arriaza, los ministros de Alimentación,
Agricultura, presidente de Sencoex, Comercio, el vicepresidente del área económica, gobernadores de estados agrícolas, presidentes de empresas del Estado, pero está también el sector privado. Los productores representados por Fedeagro, Confagam, Federación de Ganaderos, los productores del Zulia, los productores de caña de azúcar, de café, los transformadores agroindustriales, los avicultores grandes y pequeños. Eso que se hace en la Comisión Presidencial Agroalimentaria, donde se plantean temas y se avancen las soluciones, hacerlo también en el área económica y también en el área política. Así es. ¿Quién es tu candidato para sustituir a Ramón Guillermo Veleo? ¿Tienes o no tienes? No, dije que hay que no agarrar el rábano por las hojas, ir a la estrategia política y como consecuencia de la definición de la estrategia política, el mejor vocero. Aquí seguimos algunos comentarios. Pregúntale a tu invitado, dice Cristian Fernández, si no le parece necesario decretar estado de emergencia por la inseguridad que vivimos. Otro planteamiento, el mismo en esa dirección. Les recuerdo que la MUD no es el gobierno. Las renuncias son irrelevantes de este desastre de gobierno que tenemos. Otro comentario por aquí. Pregúntale si va a volver va a aspirar a repetir a la Asamblea Nacional. ¿Qué dices tú al respecto? Primero el tema de la seguridad. Es un tema de gravedad. 25.000 asesinatos el año pasado, impunidad. Este es un tema para un acuerdo nacional. ¿Un acuerdo nacional para qué? Mejorar la calidad de las policías en su remuneración, en su formación profesional, en su seguridad social, limpieza de los cuerpos policiales. Mucho robo, mucho secuestro se hace con la complacencia. Vimos estos días un enfrentamiento entre unos guardias que están involucrados en un secuestro y 6 CPC. Acuerdo nacional para un verdadero desarme de la población civil. Acuerdo nacional para un mejor funcionamiento del sistema carcelario. Acuerdo nacional para combatir la impunidad. Limpieza en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en aquellas instancias, porque hay jueces, hay fiscales que son probos, pero así como en la policía, en aquellas instancias del Ministerio Público y del Poder Judicial en donde haya necesidad de poner correctivos para acabar con la impunidad. ¿Vas a repetir la Asamblea Nacional? ¿Tienes planteado eso? No me lo he planteado hasta ahora, pero sigo consecuentemente con mis comparecencias, mis actividades en el Estado de Aragua y recorriendo el país con mucha intensidad. La semana pasada estuve en Ciudad Bolívar con los porcicultores, con la gente de los cereales de la Paragua. Una semana antes en Machiques, con los productores de Machiques, con la gente de Falcón, con los pescadores de Cumaná, con los paperos y los sembradores de ajo de Mucuchíes. Tengo una actividad como parlamentario que no cesa semana a semana. Seguimos por aquí. Willy dice, Vladimir trata de tapar el fracaso del gobierno desviando la mirada a la situación interna en la MUD. Eso es una burla. Bueno, es su opinión, ¿no? Pero es parte de la agenda política. De Raymond dice, soy oposición porque no hay otra opción, pero es triste saber que la MUD es una secta y que todo opera a puerta cerrada. Vladimir Maldonado, amigo Gaviria, fue imposible conversar con la extinta MUD, condicionar a los políticos presos, ya por ahí no tenían vida. Dice aquí, el señor Irán ya no es diputado por la MUD, saltó la talanquera, Aragua siempre lo tendrá presente. Bueno, no, es su punto de vista, bueno. Isaac, otro por aquí, ya otros mensajes. Álvaro Natera, ¿cuál puede ser la consecuencia que Agropatria controle 100% de agroquímicos y sea comprador de toda la producción agrícola? Muy mala. La experiencia que hemos tenido desde el 2010, cuando aquel domingo 3 de octubre del 2010 se ordenó la expropiación, que en la práctica ha sido confiscación de Agroisleña, y su sustitución por Agropatria, ha sido un error que lo hemos pagado no solamente los agricultores, sino los consumidores. Agropatria no ha estado a la altura de proveer las semillas y los insumos de los cereales, de las verduras y hortalizas, de otros productos que Agroisleña los proveía. Ni siquiera el financiamiento que daba Agroisleña, la investigación, la compra de cosechas, el almacenamiento. No, allí el país perdió. No solamente los accionistas de Agroisleña, sino el país, empezando por el país agrícola, perdió con una decisión equivocada de confiscación de una empresa con más de 50 años de experiencia que en el 2009 tuvo ventas por encima de los $1.000 millones y que a Agropatria
del 2010 a hoy en día, la nación ha tenido que inyectarle casi a fondo perdido más de 650 millones de dólares. Un tuitero que se llama Hoy Sí. Pregunto, ¿la oposición está muerta o se fue de parranda? Debería tener una acción más notoria. Aquí dice Franklin Nava, yo veo a Irán Gaviria mejor como especialista en la producción del campo que en la generación de estrategia política. Bueno, otro por aquí. Saludos del Callao, ¿cuándo vas a invitar a la gente del partido Nubipa? Bueno, cualquier día lo invitamos, ¿cómo no? En cadena hablan de Palestina mientras en Venezuela muere la gente a manos de Lampa, Descaro Rojo, dice Elena Maturín. Yo creo que los dos temas son relevantes. Wolfgang Reyes, sugiero que invite al mayor Hugo Carvajal para que dé su versión sobre su detención. Otro comentario por aquí, Said Palma, siento refutar tu tuit, pero yo creo que no están en guerra, lo suyo es provocado por haber elegido a Maduro. ¿Es necesario el aumento de la gasolina en Venezuela en este momento? Una blanquita más, ¿estás de acuerdo con el aumento de la gasolina? Bueno, nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con que un producto, en este caso la gasolina, se venda por debajo de sus costos de producción. Yo creo que allí hay que proceder a una medida que le permita a la nación vender ese producto a un precio que por lo menos compense los costos de producción. Ahora, no somos un país petrolero. Alguna ventaja tienen que tener nuestros consumidores de estar Venezuela sentada sobre un mar de petróleo. Por cierto, una pequeña digresión, pero muy importante. El 31 de julio pasado se cumplieron 100 años de explotación comercial petrolera en Venezuela. Un hecho muy de la aparición de los SUMAC. 100 años en los cuales, 100 años, el petróleo ha sido administrado, ha estado en manos del Estado, administrado por el gobierno. Es tiempo de que el petróleo pase de manos del Estado a manos de los ciudadanos, a manos de la nación. Pero ese es otro tema y cierro el paréntesis. Volvemos al tema de la gasolina. Ahora, aumentar el precio de la gasolina debe ser, si a eso se llega, una medida enmarcada dentro de un conjunto de medidas de reordenamiento de las finanzas públicas y de reordenamiento fiscal y de reordenamiento también de la industria petrolera. Y eso, volvemos a lo mismo. Eso requiere un acuerdo con los actores más importantes de la economía del país, con el propio país, y un acuerdo político. Ese es un tema, el reordenamiento y la reorientación de la política económica, que debería entrar en la reiniciación del diálogo económico con la que estamos totalmente de acuerdo. Mira, cierro esta conversación con un comentario que hace William Muscus, muy claro y ponderado sobre los problemas de la oposición y el país. Buen candidato para coordinar el Frente Democrático en Venezuela. Agarre ese trompo en la uña, pues. Gracias. Muchas gracias, Irán Gaviria. Gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Gracias por habernos acompañado. Ya regresamos con el diputado Juan Carlos Alemán del Partido Socialista Unido de Venezuela.